Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de Excel 2010 básico. Nos encontrábamos viendo en el último vídeo el tema de la visualización, diferentes formas de visualizar un documento de Excel. Seguimos avanzando viendo más cosas acerca de la visualización, como por ejemplo cómo ocultar filas, cómo ocultar columnas, hacer que el contenido de una celda permanezca oculto, cómo trabajar con pantalla completa y otros asuntos. Luego entonces vamos a cerrar como siempre nuestra presentación de PowerPoint y vamos a trabajar, por ejemplo, en el archivo que tenéis en pantalla. Un archivo trienio que, por cierto, pues ya lo colgué en vídeos anteriores para descarga y que pudierais trabajar con él. Es el ejercicio de trienio. Colgaré nuevamente este archivo pues para que lo podáis ver y trabajar con él a medida que lo hago yo en este vídeo. Bueno, pues vamos a seguir viendo cosas acerca de la visualización. Y vamos a comenzar viendo en este vídeo cómo ocultar filas y columnas, algo que es tremendamente sencillo. Por ejemplo, imaginaos que por el motivo que sea no queremos que la gente que trabaje con este libro vea la columna del total que tengo señalada en pantalla. ¿Cómo se oculta esta columna para que no se vea? Bueno, pues se puede hacer de varias formas. Una de ellas es pulsando con el botón derecho del ratón encima de la columna, es decir, lo que hay que hacer es situar el ratón en el nombre de la columna y en ese punto pues pulsar con el botón derecho y en el menú contextual que nos sale pues hay una opción que es la opción de ocultar y esa es la opción de menú que hay que seleccionar para que la columna se oculte. Con lo cual fijaos como la columna pues ya está totalmente oculta. Si queremos volverla a mostrar, también hay varias alternativas. Yo considero que la más sencilla y además válido para cualquier versión de Excel, pues es colocarnos con el ratón entre las dos columnas. En este caso, pues sería colocarnos entre la columna I y la columna K, justo pues en la línea que divide ambas columnas. Y hay un punto en concreto en el cual el puntero del ratón toma forma como de dos barras verticales, ¿no? Y es ese punto en concreto en el que tenemos que pulsar el botón izquierdo y arrastrar para volver a mostrar la columna del total. Voy a ver si puedo ampliarlo un poco para que lo veáis mejor porque es un punto muy concreto y la diferencia es muy sutil, ¿no? Entonces, si colocamos el ratón justo entre las dos columnas, bueno, pues fijaos cómo el puntero del ratón pues tiene forma de barra vertical, pero hay un punto en concreto en el que se torna en dos barras y es en ese punto en concreto en el cual tenemos que pulsar el botón izquierdo del ratón y arrastrar, ¿no? Esta sería una de las formas para mostrar la columna del total. Otra forma, la voy a volver a ocultar, pues sería yéndonos a la ficha de inicio y en la ficha de inicio pues tenemos en el grupo de celdas un botón que es el botón de formato. Ese botón de formato permite tanto ocultar como mostrar columnas y filas. Lo único que ocurre es que es válido de la versión 2007 en adelante, porque en las versiones anteriores este botón de formato pues no está, ¿no? Luego entonces si pulsamos en formato, fijaos que hay una opción que es visibilidad y dentro de visibilidad ocultar y mostrar y dentro de ocultar y mostrar pues nos permite ocultar filas, ocultar columnas, ocultar hoja, que vamos a hablar ahora después de ello, mostrar filas y mostrar columnas. Con lo cual, para que la columna oculta se muestre, lo que hay que hacer es seleccionar las columnas que están a izquierda y a derecha y hecho esto, pues nos vamos al botón de formato, ocultar y mostrar y le decimos en este caso mostrar columnas y como podéis ver, pues la columna vuelve a mostrarse, ¿no? En cuanto a las filas, pues la manera de proceder es exactamente la misma, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que quiero ocultar la última fila de esta hoja de cálculo, que es la fila 24, donde tenemos los beneficios después de impuestos. Bueno, pues también se puede hacer con el botón derecho. Si pulsas con el botón derecho encima de la fila, pues puedes darle a la opción de ocultar, con lo cual fíjate cómo ahora pues la 24 está oculta, pasa de la 23 a la 25. Lo que sí me he encontrado yo muchas veces es que a volverla a mostrar con el ratón, cuando se trata de filas, no sé por qué motivo, no es tan sencillo como hacerlo con las columnas. Se hace igual, lo único que a mí personalmente me cuesta más encontrar ese punto en concreto en el cual el ratón se torna, en este caso, ¿veis? Ya me ha desaparecido, hay veces ahora, se torna en dos barras horizontales. En ese punto vuelves a arrastrar y la fila 24 pues se vuelve a mostrar. Lo único que ocurre es que cuesta más hacerlo con el ratón, ¿no? Bueno, darle control Z, a ver. Un segundo, eso es que había modificado sin querer la celda A24. También se puede mostrar desde el botón de formato. Vuelvo a ocultar la fila 24 y ahora, bueno, pues si seleccionas las filas adyacentes, en este caso la 23 y la 25, nos vamos a formato, dentro de formato ocultar y mostrar y le decimos mostrar filas, con lo cual vuelve a mostrarse la fila 24. También se pueden ocultar, que lo estoy haciendo todo el rato con el botón derecho del ratón, se pueden ocultar desde el botón de formato. Es decir, si selecciono, por ejemplo, la columna del total,
me voy a formato, ocultar y mostrar, y le digo ocultar columnas, pues de esta forma también la podemos ocultar. Y se pueden ocultar varias, no tienes por qué ocultar solamente una, vuelves a seleccionar otra, vuelves a elegir la opción de ocultar y mostrar, le dices de nuevo ocultar columnas, y así pues puedes ir ocultando las columnas y las filas que necesites. Y bueno, para volverlas a mostrar, pues como hemos comentado antes, seleccionamos pues un grupo de columnas que sepamos que son columnas adyacentes a las que puedan estar ocultas. Formato, ocultar y mostrar, le decimos en esta ocasión mostrar columnas y todas las columnas vuelven a su ser. Luego entonces esto respecto a ocultar filas, ocultar columnas, mostrar columnas. Muchas veces también deseas ocultar hojas para que la información de una hoja perteneciente a un libro, pues no se vea. Por ejemplo, imaginaos que queremos ocultar la hoja donde nos encontramos, la hoja 1. También se puede hacer de varias formas. Una forma universal, válida para todas las versiones de Excel, consiste en situarnos con el ratón sobre la hoja, pulsar el botón derecho y en el menú contextual la opción de ocultar. Con lo cual la hoja pues pasa a estar oculta. Y de esta forma puedes ocultar las hojas que te apetezcan. Es decir, yo ahora mismo tengo hoja 2, hoja 3 y hoja 4. Si quisiéramos ocultar, por ejemplo, la hoja 4, pues procederíamos de la misma forma. Es decir, botón derecho sobre la hoja 4, le decimos ocultar y, como podéis observar, pues ya solamente tengo hoja 2 y hoja 3. Para volverlas a mostrar es tan sencillo como situarnos en cualquier hoja de las que tengamos y le digamos mostrar. Nos aparece una ventana en la cual pues vemos que tenemos las hojas ocultas. Bueno, pues seleccionas cuál de ellas quieres mostrar y a continuación pulsas en aceptar. Hecho esto, pues la hoja que hemos seleccionado vuelve a mostrarse, ¿no? Repetimos el proceso para mostrar la que nos falta, que en este caso será la hoja 4. Estas acciones también pueden hacerse desde el botón de formato, pero esto válido solamente para versiones 2007 en adelante. Formato, ocultar y mostrar, y vemos como tenemos la opción de ocultar hoja y cuando ocultemos una hoja, pues la opción de mostrar hoja se habilita, porque la opción de mostrar hoja, a no ser que haya alguna oculta, no está habilitada. Entonces pulsas en mostrar hoja, te sale la ventana que hemos visto antes, eliges la hoja que quieres mostrar y aceptas. Normalmente me suelen preguntar si hay alguna forma segura de ocultar filas, columnas y hojas, porque ya hemos visto cómo se ocultan, pero también fácilmente podemos mostrarlas. Entonces, si tú necesitas ocultar filas, columnas, hojas, para que otras personas que trabajen con el archivo no las puedan mostrar, pues por una cuestión de seguridad o por el motivo que sea, lo que tienes que hacer, además de ocultar filas, hojas, columnas, es proteger la hoja. Por ejemplo, vamos a ocultar nuevamente la columna del total. Luego entonces botón derecho sobre la columna del total y le decimos ocultar. Hasta aquí pues ninguna novedad. Lo único que ocurre es que si otra persona que va a trabajar con este archivo pues conoce más o menos el manejo de Excel, se dará cuenta de que la columna J está oculta y lo único que tendrá que hacer pues es situarse entre las dos columnas y volverla a mostrar. Entonces, si no queremos que esto se pueda realizar, nosotros como dueños del archivo tendremos que ocultar la columna y a continuación pues nos tendremos que ir a la ficha revisar. En la ficha revisar pues tenemos los menús correspondientes o los botones correspondientes para poder proteger una hoja o un libro. En esta ocasión nos centramos en el botón de proteger hoja. Después de haber ocultado la columna pertinente o la fila o la hoja, pues pulsamos en el botón de proteger hoja y en esta ventana que nos aparece a continuación lo único que tenemos que hacer es escribir una contraseña que por supuesto tendremos que recordar después, ¿no? Nos va a pedir que la reintroduzcamos una segunda vez. Hecho esto, nuestra hoja, está protegida. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que si una persona que no somos nosotros pues se da cuenta de que la columna J pues no está disponible, ya pues fíjate que el ratón al pasarlo entre las dos columnas ya no coge la forma, el puntero no adopta la forma de dos barras verticales, con lo cual arrastrando no se puede hacer. Si esa persona pues selecciona las columnas adyacentes, se va a la ficha inicio y se va al botón de formato, pues tenemos la opción de ocultar y mostrar, pero fíjate cómo las opciones de mostrar pues están deshabilitadas, al igual que las opciones de ocultar filas y columnas. Con lo cual, después de haber protegido la hoja, como os acabo de enseñar, pues no podemos mostrar aquellas filas, columnas u hojas que pudieran permanecer ocultas. El proceso para revertir esta situación sería primero irnos a revisar, pulsar el botón de desproteger hoja y evidentemente tenemos que conocer la contraseña que en su día establecimos, ¿no? Que solamente se supone la podríamos conocer nosotros. Luego entonces escribimos la contraseña pertinente, con lo cual la hoja vuelve a estar totalmente desprotegida y hecho esto, pues ya podemos utilizar cualquiera de las técnicas descritas anteriormente para
volver a mostrar la columna. Luego, entonces yo, por ejemplo, me iría, ya que tengo las columnas adyacentes seleccionadas, me iría a inicio, dentro de inicio formato, ocultar y mostrar, y le diría en este caso mostrar columnas, y ya volvemos a tener la columna J disponible. De igual forma ocurre si ocultamos una hoja. Si nosotros ocultamos una hoja, la hoja 1 pues está ahora mismo oculta. Hecho esto, nos vamos a proteger, en este caso, no a proteger la hoja, porque proteger la hoja lo único que haría sería proteger la hoja que tenemos ahora mismo en pantalla, que es la hoja 2, con lo cual no conseguiríamos ocultar del todo la hoja 1. Es decir, si nosotros vamos a proteger hoja y establecemos la contraseña, como hemos visto antes, con esto no hacemos nada en el caso de querer proteger una hoja, porque a pesar de que está protegida la hoja 2, si pulsamos con el botón derecho en cualquiera de las hojas, pues nos sale la opción de mostrar hoja 1 y podemos volver a mostrarla. Con lo cual no se trata, en este caso, de proteger la hoja, voy a desprotegerla, sino que se trata de proteger el libro. Proteger el libro, que es el siguiente botón que tenemos a continuación del de proteger hoja. Si pulsamos en proteger libro, bueno, pues lo único que hay que hacer es establecer una contraseña que nos va a pedir que la reintroduzcamos una segunda vez, y hecho esto, ahora ya sí, si intentamos pulsar con el botón derecho en cualquiera de las hojas, fíjate cómo la opción de mostrar pues está desactivada. No hay forma de mostrar pues la hoja que falta. Si nos vamos a inicio, dentro de inicio nos vamos a formato, ocultar y mostrar, pues en esta ocasión las opciones que aparecen desactivadas son las opciones pertenecientes a la estructura del libro, es decir, ocultar hoja y mostrar hoja. No puedo utilizar estas opciones. Luego entonces esta sería la opción, desde la ficha revisar, proteger libro, voy a volver a poner la contraseña para ocultar una hoja pues a personas que no somos nosotros, que somos los que hemos realizado este archivo, ¿no? Bueno, pues vuelvo a mostrar la hoja 1. Bien, pues avanzando un poco más, voy a abordar ahora un tema que es recurrente por parte de los alumnos, me lo suelen preguntar bastante, y es cómo ocultar la información que puede haber en una celda. De hecho, los ejercicios que voy colgando a lo largo del curso, que tienen una hoja donde hay que hacer el ejercicio y una hoja donde está la solución, en esa hoja donde está la solución habréis podido observar que si os posicionáis sobre una celda, no podemos ver en la barra de las fórmulas la fórmula o función que tiene esa celda en su interior. Eso es ocultar una celda, ocultar la información que hay en una celda. Y esto puede ser útil pues, en muchas circunstancias, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo podemos ocultar la información de una celda? Al ocultar la información de una celda, el valor numérico o el valor de texto lo seguimos viendo en la celda. Lo que no podemos ver es la procedencia de ese valor numérico, es decir, si procede pues, de un valor fijo, si procede de una fórmula o si procede de una función, ya que la información que aparece en la barra de las fórmulas pues desaparece. Y esto se hace de la siguiente forma. Imaginemos que queremos, por ejemplo, ocultar la información de las celdas de la columna del total, para que una persona que no somos nosotros, diferente de nosotros, pues al posicionarse sobre estas celdas no pueda ver qué fórmula o función se utilizó para averiguar el valor en concreto. Bien, pues la manera de proceder sería la siguiente. Primer paso, seleccionar la celda o celdas de las cuales queremos ocultar la información o procedencia, ¿no? Luego entonces, en este caso vamos a seleccionar todas las celdas que pertenecen a la columna de total, este rango de celdas que tengo en pantalla. Siguiente paso es irnos a la ficha de inicio y dentro de inicio pues nos tenemos que ir al grupo fuente. En el grupo fuente pues pulsamos en el botón que nos abre la ventana de formato celdas, que es el botón que aparece abajo a la derecha. Una vez que estamos dentro de formato celdas, nos tenemos que ir a la ficha proteger. Luego entonces pulsamos en la ficha proteger y una vez que estamos dentro de la ficha proteger, tenemos que activar la opción de oculta. Esta opción por defecto siempre está desactivada. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es activar esta opción de oculta. Y una vez que hemos activado la opción de oculta, pues pulsamos en aceptar. Entonces con esto le acabamos de decir a Excel que el rango seleccionado son celdas ocultas. Pero con esto no basta, porque además de esto hay que hacer un segundo paso adicional que consiste en proteger la hoja como hemos visto hace un instante. Es decir, una vez que le hemos dicho que son celdas ocultas, nos vamos a la ficha revisar y dentro de la ficha revisar buscamos el botón de proteger hoja y la protegemos como hemos visto hace un instante. Es decir, establecemos la contraseña pertinente, la cual pues, nos va a pedir que la reintroduzcamos y hecho esto, pues a partir de este instante, cuando una persona que no somos nosotros trabaje en esta hoja de cálculo, bueno, pues en aquellas celdas que yo no oculté, pues esa persona puede ver perfectamente de dónde proviene el dato que tiene seleccionado, ¿no? Pero si selecciona una de las celdas que yo oculté, pues fíjate como en la barra de las fórmulas no aparece información ninguna, ¿no? Entonces esta sería la forma de ocultar la información o la procedencia del dato de una celda.
El proceso para que vuelva a su estado normal o para volver a mostrar, pues sería realizar los mismos pasos a la inversa. Es decir, en primer lugar tenemos que desproteger la hoja, luego entonces nos iríamos a la ficha revisar, pulsamos el botón de desproteger hoja e introducimos la contraseña que en su día elegimos para protegerlo. Hecho eso, nos vamos a la ficha inicio, seleccionamos aquellas celdas que queremos volver a mostrar, entramos nuevamente en formato celda, pestaña proteger, desactivamos el check de oculta y aceptamos. Hecho esto, pues las celdas vuelven a tener un comportamiento normal. Comportamiento normal consiste en que si después de hacer esto protegemos nuevamente la hoja, pues a pesar de que la hoja está protegida y la persona no puede hacer cambio ninguno, por ejemplo, si intenta borrar la información de una celda, pues es imposible, sí que puede seleccionar una celda en concreto, en este caso de la columna total, y ver la procedencia del dato. Es decir, la fórmula o función que da como resultado pues el valor numérico, ¿no? Y esto es porque le hemos dicho a Excel que estas celdas vuelven a ser otra vez pues no ocultas. Bien, voy a desproteger la hoja para que todo vuelva a tener un comportamiento normal y lo que voy a hacer ahora va a ser lo siguiente. Voy a copiar el contenido que tengo en la hoja 1, pues luego entonces seleccionamos la hoja entera, Control C o edición copiar, nos vamos a la hoja 2 y Control V. Con lo cual ahora mismo en la hoja 1 y en la hoja 2 tenemos exactamente la misma información, ¿no? Bien, una opción de visualización muy útil consiste en ver pues, un mismo documento de forma paralela para comparar, por ejemplo, la información que tenemos en una hoja y la información que tenemos en otra hoja diferente. Es decir, muchas veces surge la necesidad de comparar los valores que tenemos en una hoja con los valores que hay en la otra. Y las personas que no conocen cómo trabajar en estas nuevas versiones de Excel en paralelo, pues lo hacen de una forma pues un poco tediosa, que consiste en, vamos a ver qué tenemos en la celda J4 de la hoja 1 y ahora me cambio a la hoja 2 y vamos a ver si el valor es el mismo, ¿no? Con lo cual, cuando ya llevas un buen rato comparando celdas de esta forma, pues a uno le empieza a bailar un poco la vista, le empieza a doler la cabeza y al final te vas a perder y ya no sabes qué celdas comprobaste y qué celdas no comprobaste y, bueno, tarde o temprano se te escapará alguna o vendrá el fallo. Para hacer este tipo de comparaciones hay una opción muy útil que es ver un mismo documento de forma paralela. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues nos tenemos que ir a la ficha Vista. Y dentro de Vista tenemos un botón que todavía no hemos visto para qué sirve, que es el botón de Nueva Ventana. Ese botón de Nueva Ventana, si pulsamos en él, lo que hace es abrirnos pues, una segunda ventana de Excel con el mismo libro. Es decir, si yo ahora mismo pulso en Nueva Ventana, aparentemente no ha pasado nada, pero si os vais a la barra de inicio de Windows y posicionáis el ratón encima del icono de Excel, veréis que tenéis como dos libros abiertos. Y no son dos libros diferentes. Se trata del mismo libro abierto dos veces. Una vez que ya tienes el mismo libro abierto dos veces, se habilita en la ficha Vista un botón que es el botón de ver paralelo, que es este que tenemos aquí. Ver en paralelo. Si pulsamos en la opción de ver en paralelo, pues lo que conseguimos es que la ventana de nuestro monitor o el área de trabajo de Excel se divida en dos partes. Una en la parte superior, pues donde tenemos una vista del libro, y otra en la parte inferior, pues donde tenemos otra vista del libro. Y fijaros que en este caso, como al libro en el que yo estaba trabajando lo llama libro 2, porque era un libro nuevo, pues me dice vista 1 del libro 2, vista 2 del libro 2. Es decir, se trata del mismo libro abierto dos veces y puesto en horizontal. Fíjate que después de haber hecho esto, después de haber pulsado en ver en paralelo, se ha activado por defecto una opción que es desplazamiento sincrónico. ¿Qué quiere decir esto de desplazamiento sincrónico? Pues quiere decir que cuando tú mueves la barra de desplazamiento en uno de los dos libros, el otro libro también se mueve sincrónicamente, pues según estés moviendo el primer libro, ¿no? Da igual que muevas la barra de desplazamiento del libro de arriba que muevas la barra de desplazamiento del de abajo. Como tenemos activado desplazamiento sincrónico, las dos vistas se mueven pues sincronizadamente. Hecho esto, lo que tendrás que hacer para comparar lo que hay en hoja 1 y en hoja 2 será, pues en una de las vistas, situarte, por ejemplo, en la hoja 1 y en la otra de las vistas, situarte en hoja 2. Es decir, ahora mismo me voy a la vista que tengo en la parte superior y me voy a la hoja 1. Con lo cual, estoy viendo la información que hay en la hoja 1. Mientras que en la hoja 2, pues lo que podemos hacer es desactivar momentáneamente desplazamiento sincrónico para situarnos en la parte superior. Y de esta forma las dos vistas pues se encuentran en el mismo punto. Sin embargo, fijaros que en uno estoy viendo la hoja 1 y en la otra vista estoy viendo la hoja 2.
y sigue siendo el mismo libro. Esto, para el que no lo ha hecho nunca, pues a lo mejor le resulta un poco difícil de ver. Una vez que tenemos posicionados en el mismo punto las dos vistas, diferentes hojas, ¿no? Pero posicionado en el mismo punto, ahora que vamos a comparar la información, volvemos a activar desplazamiento sincrónico. Y hecho esto, pues ahora sí que es mucho más fácil ir comprobando si los valores que tenemos en unas celdas son iguales a los valores que tenemos en la otra, porque no tenemos que cambiar de una hoja a otra. Y cuando queramos ver los valores que hay en la parte inferior, como hemos activado desplazamiento sincrónico, pues lo que hay que hacer es ir desplazando cualquiera de las dos vistas y fíjate cómo sincronizadamente se desplaza también la otra, con lo cual puedo estar comparando todo el rato pues las celdas pertinentes y ver pues si la información se corresponde o no se corresponde, ¿no? Entonces, da igual que desplaces desde la vista de arriba o que desplaces desde la vista de abajo. El caso es que se van a desplazar sincrónicamente o sincronizadamente. No sé cómo es más correcto decirlo, ¿no? Bien, pues una vez que has terminado ya de comparar, es decir, imagínate que estás pues por la parte inferior, ¿no?, de esta hoja de cálculo, tenemos el botón de restablecer posición de la ventana, que lo que hace al pulsarlo pues es volver a la última posición buscada. Esto se ve mejor si hacemos lo siguiente. Si, por ejemplo, a la hora de estar trabajando en una de las dos vistas, por ejemplo, imagínate que estamos trabajando ahora en la inferior, se están moviendo sincronizadamente porque tengo activado desplazamiento sincrónico. Y dices, mira, voy a maximizar una de las dos vistas para trabajar más cómodamente. Bueno, pues imagínate que en la vista de la parte inferior pulsas el botón de maximizar, con lo cual, pues ahora mismo tenemos la vista inferior maximizada, ¿no? Entonces tú trabajas de una forma más cómoda, ya que tienes toda la pantalla disponible, pero una vez que has estado trabajando, digamos, a pantalla completa, pues deseas volver a comparar los documentos de manera sincronizada. Bueno, pues pulsas en el botón de restablecer posición de la ventana y vuelve otra vez a ponerse en la disposición anterior para que puedas seguir comparando ambos documentos, ¿no? De igual forma, no hace falta que lo hayas maximizado. Si cualquiera de las dos vistas, pues cambias el tamaño de la ventana, pues por el motivo que sea, cambias el tamaño de la ventana, bueno, pues si pulsas en el botón de restablecer posición de ventana, pues vuelve otra vez a ponerse en la disposición horizontal para que puedas seguir comparando los dos documentos. Esa es la utilidad que tiene el botón de restablecer posición de la ventana. Una vez que ya has terminado de comparar pues el mismo documento con las dos vistas, bueno, pues lo que tienes que hacer en primer lugar es desactivar el botón de ver en paralelo y después lo que tienes que hacer es cerrar una de las dos vistas porque seguimos teniendo las dos vistas. Es decir, si nos ponemos en la barra de tareas de Windows, pues veremos que tenemos tanto la primera vista como la segunda. Bueno, pues cierra una de las dos, o bien desde Windows o bien desde el botón de cerrar el libro, que ya sabéis cuál es, ¿no? Entonces nos quedamos solamente con una vista y de esta forma, fíjate cómo se desactivan ver en paralelo, desplazamiento y restablecer posición de la ventana porque solamente tenemos un documento, ¿no? Bien, más cosas. Opciones de zoom, sencillas. Podemos modificar el zoom a la hora de trabajar con Excel para que se aumente o se disminuya pues el tamaño de la vista, ¿no? Por ejemplo, también se puede hacer de varias formas. Podemos utilizar la lupa que tenemos en la ficha vista y también podemos utilizar el porcentaje, ¿no?, que tenemos también en la ficha vista para aumentar pues el área de trabajo. Si pulsamos en la lupa, fijaros cómo nos sale la ventana de zoom, donde podemos decirle, por ejemplo, que nos lo ponga un 200%, de esa forma aumentará y trabajaremos más cómodamente, ¿no? Si volvemos a pulsar en zoom, tenemos una opción que es personalizado, con lo cual si lo quieres ver aún más grande, si le pones un 350, esto tenía un límite, que no recuerdo dónde está, pulsas en aceptar, pues todavía lo ves más grande. Esta opción para las personas que tienen alguna deficiencia visual o que pues tienen la vista cansada o que tienen cualquier problema visual, pues viene muy bien, ¿no? Porque cuando uno lleva trabajando mucho rato en Excel, como son filas, columnas, celdas, pues la vista se cansa enseguida, ¿no? Para que todo vuelva a su ser, pues lo que podemos hacer es pulsar en el botón del 100% que aparece a la derecha de la lupa para que todo vuelva a su ser, ¿no? Estas opciones también se pueden trabajar desde la barra de estado de Excel, donde tenemos un porcentaje y donde tenemos una serie de botones para aumentar y disminuir el zoom, ¿no? Si arrastramos este dial que aparece abajo a la derecha, pues estamos aumentando el zoom de manera progresiva y si lo disminuimos, pues estamos haciendo lo inverso, ¿no? Aprovecho para ver dónde está el tope en un 400%, que no recordaba. Si pulsamos en el porcentaje, 100%, nos sale la ventana que hemos visto anteriormente en el botón de lupa, con lo cual da igual que pulséis en el botón de la lupa o que pulséis en el porcentaje que tenemos en la barra de estado.
Y aquí, bueno, pues podríamos ver la información. Si le decimos ajustar la selección a la ventana, esta opción es muy útil también. Fijaos, imagínate que quieres centrarte en la información que acabamos de seleccionar, ¿no? Nos centramos en esta información. Bueno, pues si pulsamos en el botón de la lupa y le decimos ajustar la selección a la ventana y aceptamos, lo que hace es ampliar el zoom hasta que la selección ocupe toda la pantalla. De esta forma puedes centrarte en esa información de una manera mucho mejor visualmente hablando. Cuando te canses, pues le das al botón del 100% y ya está. Esto también se puede hacer de una manera muy sencilla. Imagínate que nos queremos centrar pues en estas celdas que acabo de seleccionar. Bueno, pues hecho esto, pulsas en el botón de ampliar la selección y se realiza en un único paso. Es lo mismo que antes, pero digamos de una forma más rápida y directa, ¿no? Ampliar la selección, con lo cual la selección que hiciste pues la amplía. Luego pulsas en el botón del 100% y todo vuelve a su ser. Y ya para ir terminando el vídeo, pues hacer mención simplemente a una serie de ayudas visuales que por defecto están activadas todas, pero que a lo mejor en algún momento deseas desactivarla para ver la información de una forma más clara. Y me refiero pues a estas opciones que tenemos en el grupo de mostrar, que son línea de cuadrícula, títulos y barra de fórmulas. Bueno, pues eso por defecto está activado siempre. Si desactivamos, por ejemplo, títulos, lo que hace es desaparecer tanto el nombre de las columnas como el nombre o número de las filas. Si le decimos barra de las fórmulas, oculta la barra de las fórmulas, y si le decimos líneas de cuadrícula, lo que hace es quitarnos las líneas de cuadrícula. Esto combinado con el botón de pantalla completa que tenemos justo a la izquierda, bueno, pues puede ser útil. Aquellas personas que quieran ver de una manera limpia la información que tienen en la hoja de cálculo como si la estuvieran viendo en un folio sin necesidad de imprimirlo, pues lo que harían serían pulsar en el botón de pantalla completa por un lado y después elegirían si quitar las columnas, filas o las líneas. Quizás habría que haberlo hecho a la inversa, ¿no? Para salir de pantalla completa pulsamos la tecla escape del teclado que tenemos arriba a la izquierda. Es decir, si desactivamos barra de las fórmulas, título y líneas de cuadrícula y después pulsamos el botón de pantalla completa, pues estás viendo la información como si estuviese en un folio. Ya no tengo ni líneas de división ni nada. Bueno, pues esto puede ayudar a la hora de visualizar la información de una hoja de cálculo. Fíjate que todavía me deja trabajar en ella. Pulsamos la tecla escape, salimos de pantalla completa y luego volvemos a activar pues aquellas opciones que fuimos desactivando. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy en el que hemos hablado un poco más de opciones de visualización de Excel. Algunas de ellas pueden ser bastante útiles. Seguiremos avanzando y en la próxima entrega pues veremos las opciones de impresión, que no son pocas. Es decir, a la hora de imprimir en papel pues una hoja de cálculo de Excel, las diferentes opciones que tenemos, como por ejemplo saltos de página, encabezados y pies, áreas de impresión y muchas más. Así que os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Y hasta entonces, que os vaya bien.